A veces un pequeño ruido en medio de la noche tiene el poder de despertarte no solo del sueño, sino de algo más profundo, algo que llevas adentro sin darte cuenta. Esa noche comenzó como cualquier otra, el silencio llenaba la casa, y el tic-tac del reloj me arrullaba. Pero a las 2:37 de la madrugada, un sonido sordo proveniente del jardín trasero me hizo abrir los ojos de golpe. No sabía por qué, pero mi corazón latía con fuerza, como si ya supiera que esa noche no sería igual. Tomé el bate de béisbol que guardaba al lado de la puerta más por costumbre que por valentía, y avancé por el pasillo oscuro, guiada solo por la luz tenue de la luna. Al llegar a la ventana con el aliento contenido, corrí ligeramente la cortina, y ahí estaba. Un perro grande sucio entre las bolsas de basura. Pero no fue su tamaño lo que me detuvo, ni su aspecto descuidado, sino su mirada. Me observaba, quieto, como si me conociera. Como si me estuviera esperando. En ese instante supe que algo mucho más profundo estaba a punto de comenzar. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía sentirlo presionando mi pecho. El perro permanecía allí, entre restos de comida y hojas secas, inmóvil, pero con la mirada fija en mí. Había algo en sus ojos que no lograba entender del todo. No era miedo, ni agresión, sino una mezcla de agotamiento y tristeza. Mi primer instinto fue gritar, hacer ruido, asustarlo para que se fuera. Pero mi voz no salió. En lugar de eso me quedé ahí con la mano temblorosa aún sosteniendo el bate, preguntándome por qué sentía tanta compasión por un animal desconocido. Finalmente reuní el valor para abrir la puerta trasera con un golpe seco. «Fuera», grité, más para convencerme a mí misma que para intimidarlo. El perro levantó la cabeza lentamente, pero no se movió. Solo me miró como si esa palabra no tuviera sentido para él. Y entonces, sin saber por qué, di un paso hacia adelante. Fue solo uno, pero bastó para que su cuerpo reaccionara. Dio un paso atrás, pero no huyó. En su mirada había algo que me obligaba a quedarme, una especie de súplica muda que me desarmó. Comencé a recordar sensaciones recientes, la soledad que se había instalado en casa desde hacía meses, el eco de mis propios pasos, el silencio insoportable durante las comidas. ¿Acaso él sentía lo mismo? ¿O era solo yo proyectando mis vacíos sobre esa criatura abandonada? Me sorprendí a mí misma susurrando «¿Por qué estás aquí?». Y en ese momento el perro emitió un leve sonido, un ladrido apagado, casi como si respondiera. Dejé caer el bate al suelo. No por valentía, sino porque sentí que ya no tenía sentido sostenerlo. Allí estábamos, dos almas rotas en medio de una noche cualquiera, reconociéndose sin palabras. Algo dentro de mí se removió, una emoción contenida durante demasiado tiempo. Tal vez estaba loca. Tal vez me estaba dejando llevar por una necesidad desesperada de conexión. Pero no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Volví al interior de la casa, busqué una toalla vieja en el armario del pasillo y regresé con ella en las manos. Me arrodillé a unos metros de él y la extendí sobre el suelo. «No te haré daño», murmuré. El perro me observó con intensidad, como si intentara entender cada palabra. El viento nocturno sopló suavemente y las cortinas se movieron como espectros silenciosos a nuestro alrededor. Pasaron varios segundos antes de que diera un paso. Luego otro. Y otro más. Se acercaba con lentitud, con la cabeza baja, olfateando la toalla. El corazón me latía con fuerza. Cuando finalmente estuvo a mi alcance, vi las cicatrices en su piel, señales de una vida difícil. Extendí la mano con cuidado y lo cubrí con la tela. No se resistió. Solo se dejó envolver como si, al fin, hubiese encontrado un lugar donde descansar. Lo levanté y sentí su cuerpo temblar. No era miedo. Era rendición. Lo llevé adentro sin saber que ese acto, tan simple y tan humano, marcaría el inicio de algo que estaba por cambiar mi vida para siempre. Pero esa noche, mientras él dormía junto a la puerta, yo no podía cerrar los ojos. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. Y sin embargo, algo en su mirada antes de dormirse me dejó inquieta, como si aún guardara un secreto, uno que pronto saldría a la luz. La mañana siguiente llegó sin que apenas me diera cuenta. No había dormido bien, o quizás simplemente no quería cerrar los ojos. Sentía que si me dormía, al despertar todo habría sido un sueño. Pero no lo fue.
Lo supe en cuanto escuché ese suave ladrido, corto y seco, como un recordatorio sutil de que aquel ser seguía ahí. Me levanté con cierta prisa, aún incrédula, y al llegar al salón lo vi. Estaba sentado junto a la puerta del jardín, erguido pero con la mirada aún cargada de agotamiento. Al notar mi presencia movió la cola con lentitud, un gesto sencillo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Algo dentro de mí se aflojó. Me incliné ligeramente hacia él y le pregunté como si pudiera contestarme, ¿tienes hambre? Se levantó despacio y me siguió con pasos tranquilos mientras me dirigía a la cocina. No tenía comida para perros, así que calenté un poco de arroz y restos de pollo. Mientras preparaba el plato, sentí su mirada clavada en mí. No era una mirada inquisitiva ni impaciente, era suave. Como si agradeciera cada pequeño gesto incluso antes de recibirlo. Coloqué el plato en el suelo y me aparté, esperando que se abalanzara sobre él. Pero no lo hizo. Se acercó con calma, olió un par de veces y comenzó a comer con una lentitud que me conmovió. No era glotonería lo que lo movía, sino necesidad contenida. Me senté a observarlo desde la mesa, con una mezcla extraña de ternura y confusión. ¿Quién eras tú? ¿De dónde venías? ¿Y por qué sentía que te conocía desde siempre? Tras la comida, comenzó a explorar la casa como si buscara algo. Abrió la puerta del baño con el hocico, tiró un jarrón en el pasillo, y estuvo a punto de volcar una silla en la cocina. A pesar del caos, no podía enojarme. Cada paso suyo me hablaba de una historia sin contar. Eres como un vendaval andante, murmuré con una sonrisa cansada. Más tarde lo encontré recostado en el suelo del salón, con las patas estiradas y la cabeza apoyada en un cojín que había arrastrado del sofá. Lo observé durante minutos. Parecía estar en paz. Pero esa paz no tardó en ser interrumpida por una punzada de responsabilidad. No podía simplemente dejarlo allí sin más. Tenía que saber si pertenecía a alguien, si alguien lo buscaba. Me acerqué con cuidado para ver si tenía collar, pero no llevaba nada. Ni una señal, ni una placa, ni una marca clara. Solo cicatrices. Decidí llevarlo al veterinario para comprobar si tenía chip. Encontrar una correa fue un reto, improvisé con un cinturón viejo. Cuando intenté ponérselo, retrocedió con desconfianza. Me miró como si no supiera si debía confiar o no. Me arrodillé y le hablé en voz baja, no te haré daño. Tras unos segundos de tensión, aceptó. Salir a la calle con él fue otra historia. En cuanto abrí la puerta, tiró con fuerza ansioso, como si llevara mucho tiempo esperando salir otra vez al mundo. Fue entonces, mientras cruzábamos la calle, que algo en su postura cambió. Se detuvo en seco, olfateó el aire, y giró la cabeza bruscamente hacia una dirección específica. Sus músculos se tensaron. Como si hubiera reconocido algo, o a alguien. Y yo de pronto sentí que lo desconocía otra vez. Me detuve al notar su cambio. Estaba rígido, los músculos de sus patas tensos como cuerdas, la cola inmóvil y las orejas completamente erguidas. Parecía una estatua viva, esculpida por el recuerdo de algo que solo él podía oler o intuir. Seguí su mirada, que apuntaba hacia el final de la calle, donde un grupo de adolescentes reía, empujándose unos a otros sin prestar atención a lo que los rodeaba. El perro soltó un gemido leve como un lamento contenido, y antes de que pudiera detenerlo, tiró de la correa improvisada y comenzó a avanzar con paso decidido. «Espera», grité con el corazón acelerado, temiendo que su tamaño y energía pudieran provocar un malentendido. Corrí tras él, mientras las risas de los jóvenes se apagaban poco a poco al notar nuestra aproximación. Cuando llegamos, él se detuvo justo frente a uno de ellos. Era un chico de no más de 16 años, que alzó las manos instintivamente sin saber si reír o tener miedo. El perro no ladraba, no gruñía, solo lo miraba con una intensidad que me heló la sangre. Tenía la cola baja, los ojos fijos, como si tratara de recordar o confirmar algo. Me apresuré a envolverle el cuello con el cinturón, murmurando disculpas que nadie pidió, y me lo llevé con tirones suaves mientras el grupo se alejaba, lanzándome miradas extrañas, entre divertidas e incómodas. No suele hacer eso, dije en voz baja, más para mí misma que para ellos. Pero lo cierto era que no lo sabía. Apenas lo conocía. De regreso a casa, caminaba más lento. Como si algo dentro de él se hubiera removido.
No había vuelto a mirar atrás, pero su cuerpo transmitía una tensión nueva. Esa noche no logré concentrarme. Mientras cocinaba, él me seguía como siempre, con la lengua afuera y la cola moviéndose lentamente, pero algo había cambiado. Había una sombra en sus ojos. Durante la cena, se recostó en su almohadón, pero no cerraba los ojos. Me observaba en silencio, y por primera vez sentí que había algo que yo no entendía. Algo que no era mío, pero que lo acompañaba. Después de acostarme pasé horas despierta, con la mente llena de imágenes, su reacción frente al chico, la forma en que se tensó, su mirada. Me levanté de la cama casi sin pensarlo y lo encontré despierto, sentado junto a la puerta principal, alerta. Sus orejas se movían sutilmente ante cada ruido. Entonces empezó a rascar la puerta. No con desesperación, sino con insistencia. Me miró y emitió ese gemido profundo otra vez, el mismo de antes. Había algo allí afuera. Algo que él sentía, algo que lo llamaba. Y yo, sin saber por qué, sentí que debía seguirlo. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando tomé la correa improvisada y la pasé con suavidad por su cuello. No dije nada. Él tampoco. Pero en sus ojos había algo que no podía ignorar, urgencia, miedo, y una certeza que me empujó a abrir la puerta sin pensarlo más. En cuanto lo hice, salió como una flecha, con pasos largos pero controlados, como si supiera exactamente a dónde ir. El aire nocturno estaba cargado de humedad, y cada sombra en la calle parecía más densa de lo normal. Caminamos en silencio, cruzando la calle principal, bajando por una calle lateral que casi nunca recorría. Yo lo seguía, envuelta en una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué era lo que sentía tan intensamente? Él avanzaba con la nariz pegada al suelo, oliendo cada centímetro como si leyera una historia invisible para mí. Finalmente se detuvo frente a un callejón estrecho, apenas iluminado por una farola parpadeante. Se quedó inmóvil y sentí cómo se erizaba el vello de mis brazos. Me miró y luego volvió la vista hacia una pila de cajas apiladas junto a unos contenedores de basura. Su respiración se aceleró, y un leve gruñido escapó de su garganta. Me acerqué con cautela, tratando de entender qué era lo que lo alteraba. Pero no vi nada fuera de lugar, solo basura, un carrito de supermercado abandonado, y el silencio espeso de la madrugada. Entonces lo escuché. Un ruido metálico, como si algo hubiera caído o sido arrastrado bruscamente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, el corazón se me subió a la garganta y sentí que me faltaba el aire. Miré en todas direcciones, pero no había nadie. Él estaba ahora en posición de alerta, con las patas delanteras firmes sobre el suelo y los ojos clavados en un punto que yo aún no podía identificar. Le hablé en voz baja intentando calmarlo, pero no reaccionó. Era como si una fuerza invisible lo tuviera atrapado. Entonces, sin previo aviso, comenzó a tirar de la correa con fuerza, como si quisiera llevarme hacia ese lugar exacto. Me resistí al principio, el miedo me anclaba, pero algo en mí, tal vez la misma intuición que me llevó a abrir la puerta horas antes, me dijo que debía seguirlo. Di unos pasos más y justo cuando iba a apartar unas cajas para ver mejor, él soltó un ladrido seco, fuerte, que rompió el silencio como un rayo. En ese momento, no solo me asusté, algo dentro de mí se quebró. Porque al mirar más de cerca, entre la oscuridad y los objetos olvidados, vi algo que no esperaba, una figura agazapada, quieta, observándonos desde las sombras. Y entonces supe que esa noche aún no había mostrado su verdadero rostro. Me quedé paralizada. La figura entre las sombras no se movía, pero su sola presencia bastaba para helarme la sangre. No era grande, apenas la silueta de una persona encogida, acurrucada entre cajas húmedas y bolsas rotas. El perro no dejaba de gruñir, aunque su tono había cambiado, ya no era una amenaza, sino una advertencia. Como si me dijera, ten cuidado. Algo aquí no está bien. Mi instinto me gritaba que retrocediera, que huyera de ese callejón y regresara a la seguridad de mi hogar, pero algo más fuerte me mantenía allí, anclada por la curiosidad, por la necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Respiré hondo, di un paso hacia adelante y dije en voz baja, ¿hay alguien ahí? La figura se encogió más, como si temiera que la luz la alcanzara. Me agaché lentamente con el corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. El perro se acercó un poco, aún en tensión, pero sin avanzar demasiado. En ese momento una voz temblorosa rompió el silencio,
no me hagan daño, era una voz joven, casi infantil. Me incorporé de golpe sin saber si lo que había oído era real o producto del miedo. No vamos a hacerte daño, respondí con la voz quebrada. Avancé con cautela, y cuando aparté una de las cajas la vi, una niña. Tendría, tal vez, 9 o 10 años con el rostro sucio, el cabello enredado y los ojos enormes, como los de alguien que lleva demasiado tiempo mirando la oscuridad. Estaba temblando. El perro dejó de gruñir de inmediato. Se quedó quieto como si entendiera que ya no hacía falta protegerme de esa presencia. Me arrodillé frente a ella, aún sin saber qué decir. ¿Estás sola?, pregunté. La niña asintió con un leve movimiento de cabeza, sin dejar de abrazarse las piernas. En sus ojos no había solo miedo, sino una tristeza densa, como la que solo el abandono prolongado puede provocar. Le ofrecí mi mano sin tocarla, sin invadir su espacio. Vamos a ayudarte, sí. Ella dudó, me miró, luego al perro. Y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. El perro se acercó despacio, muy despacio, y se sentó justo a su lado. La niña alargó una mano temblorosa y acarició su cabeza sin miedo. Él cerró los ojos. En ese gesto silencioso hubo una conexión inmediata, como si se reconocieran, como si ya se conocieran. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que ese animal, que hasta hace poco parecía salvaje y desconfiado, actuara ahora con tanta ternura? Me quedé observándolos unos segundos en silencio con una sensación extraña, como si acabara de presenciar algo sagrado. Pero dentro de esa calma, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué estaba allí sola, en la oscuridad? Lo que había comenzado como una noche inquietante ahora se transformaba en algo más profundo. Y lo supe con claridad, esa niña tenía mucho que ver con el pasado del perro. Y también, de alguna forma incomprensible, con el mío. La llevamos a casa en silencio. Ella iba abrazada al perro como si ese contacto fuera lo único real en su mundo roto. Caminábamos por calles dormidas, bajo la luz mortecina de las farolas, y cada paso parecía más lento, como si el peso de lo que acabábamos de descubrir se hiciera más y más denso. No quise hacerle demasiadas preguntas. No aún. Había algo frágil en su forma de moverse, en la manera en que me miraba de reojo sin sostenerme la mirada. Era como un animal herido, acostumbrado a la desconfianza, a la soledad. Al llegar, preparé un poco de té caliente y busqué una manta. Ella se sentó en el sofá, con el perro echado a su lado como un guardián fiel. Yo la observaba desde la cocina, preguntándome quién era, de dónde venía, y sobre todo, cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo te llamas?, pregunté con suavidad, sin acercarme demasiado. Ella tardó en responder, pero finalmente murmuró, Lía. Su voz era apenas un susurro, pero tenía algo que me golpeó por dentro. Ese nombre, había algo familiar en él, algo enterrado en mi memoria que todavía no lograba alcanzar. Me senté frente a ella, intentando mostrar calma. ¿Dónde están tus padres? Su rostro cambió. Bajó la mirada, se abrazó a las rodillas y no dijo nada más. El perro, como si percibiera el dolor contenido en ese silencio, se acurrucó más cerca, y ella escondió el rostro en su pelaje. No insistí. Algo me decía que la respuesta a esa pregunta no iba a llegar fácilmente, y quizás no era el momento de forzarla. Dejé que el silencio llenara la sala, ese tipo de silencio que no incomoda, que abraza. Más tarde, cuando ya parecía haberse dormido abrazada al perro, subí al altillo en busca de una manta extra. No lo hacía desde hacía años. Ese rincón de la casa guardaba tantas cosas que había preferido olvidar. Cajones llenos de cartas, álbumes de fotos, objetos de otras épocas. Buscando entre cajas, mi mano rozó un sobreviejo con letras desvaídas. Lo abrí por impulso y encontré una fotografía en blanco y negro, mi abuelo, sonriendo con un perro a su lado que era exactamente igual al que ahora dormía en mi salón. Mi corazón dio un vuelco. Volví a mirar la imagen. En un rincón, casi fuera de foco, había una niña pequeña. Su cabello era largo, oscuro, y tenía un lazo en la cabeza. Detrás, escrito con tinta deslavada, leí, verano del 97, papá, Toby y Lía. Sentí como la realidad se tambaleaba a mi alrededor. ¿Lía? ¿Era posible que aquella niña de la foto fuera la misma que ahora dormía bajo mi techo?
Imposible. Ilógico. Y sin embargo, la sensación de que algo grande, algo que desafiaba toda lógica, estaba en marcha, se volvió imposible de ignorar. Bajé las escaleras con la fotografía en la mano, sintiendo que por fin, el pasado había comenzado a hablar. Bajé las escaleras con el corazón latiendo a un ritmo extraño, como si cada peldaño que pisaba me acercara a una verdad que no estaba lista para enfrentar. En mi mano temblaba la fotografía, el rostro de mi abuelo, el perro, Toby, según la dedicatoria, y esa niña de mirada serena que ahora parecía haber saltado del pasado al presente con un susurro de polvo y misterio. Me detuve al llegar al umbral del salón. Lia dormía acurrucada junto al perro, su mano aún apoyada sobre su lomo como si esa conexión fuera el único ancla que la mantenía a salvo. Me senté lentamente en una silla, observándolos a ambos con una mezcla de ternura, desconcierto y algo más profundo que no lograba nombrar. ¿Cómo era posible? ¿Qué explicación lógica podía darle a esto? Sabía que la mente, cuando se siente sola, tiende a buscar vínculos, a construir puentes entre lo perdido y lo que aún queda. Pero esto era distinto. No era un simple juego de la memoria. Había señales. Recuerdos. Silencios compartidos. El perro abrió los ojos en ese momento y me miró. Fue una mirada larga, densa, como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Me incliné hacia él y susurré, ¿tú eres Toby? Su cola se movió apenas, pero no necesitaba más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré de nuevo la foto. La niña, esa pequeña Lia, estaba allí, sonriendo, ajena a todo lo que el tiempo le tenía preparado. Cerré los ojos un instante intentando ordenar mis ideas, pero el cansancio, el asombro y una sensación creciente de que algo invisible nos envolvía, me sobrepasaron. Me levanté, cubrí a la niña con la manta que había subido del altillo y dejé la fotografía sobre la mesa, a la vista. Tal vez, cuando despertara, podría preguntarle. Tal vez encontraríamos juntas las piezas que faltaban en este rompecabezas extraño que parecía unir vidas separadas por años de silencio. Esa noche no dormí en mi cama. Me senté en el sofá, frente a ellos, y dejé que el tiempo fluyera sin pedir respuestas. En medio de la oscuridad, comprendí que había algo sagrado en todo esto. No sabía si se trataba del destino, del alma de mi abuelo, o de una herida compartida que el universo había decidido curar a través de un reencuentro improbable. Pero sentía, con una claridad dolorosa, que ese perro no había regresado por casualidad. Ni esa niña había aparecido por error. Algo se estaba cerrando. O tal vez, algo nuevo estaba por comenzar. Mientras la primera luz del amanecer rozaba las cortinas, vi cómo Lia abría lentamente los ojos. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrarse con la foto sobre la mesa. La observó en silencio durante unos segundos, y luego me miró a mí, con una expresión que no era de sorpresa. Era de reconocimiento. Cuando Lia me miró esa mañana, supe que las respuestas ya no importaban tanto como antes. Había pasado demasiado tiempo buscando explicaciones a todo, al dolor, al abandono, al silencio. Pero en sus ojos vi algo más valioso que cualquier verdad lógica, la aceptación. Durante los días que siguieron, no hablamos mucho del pasado. Ella se quedó. El perro, Toby, ya sin dudas, se convirtió en el corazón que latía entre nosotras. Juntas reconstruimos rutinas, compartimos comidas sencillas, risas suaves, y silencios que ya no pesaban. Yo, que alguna vez viví atrapada en la soledad, comencé a entender que la vida no siempre regresa lo que se pierde, pero a veces te ofrece otra forma de sanarlo. Aprendí a soltar la necesidad de entender y en su lugar, abracé la simple belleza de estar presente. Un día cualquiera, mientras caminábamos las tres por un sendero cubierto de hojas doradas, Lia tomó mi mano sin decir nada. Y en ese gesto encontré la paz que tanto había buscado. Porque la traición hiere, sí, pero la lealtad, cuando llega sin ser esperada, tiene el poder silencioso de devolvernos la fe. Y con fe incluso lo roto puede volver a florecer.